Eh, a medida del tiempo, ya con 60 años, he llegado a mis propias conclusiones. No necesariamente tiene que ser seguido por otros, pero me permito compartirlos. Lo que sí he llegado a la conclusión es que casi la mayoría de la vida la hacemos de forma espontánea. ¿Por, ¿Por qué espontánea? Porque vamos sin manual, la mayoría de las personas vamos sin manual. Algunas personas no sé si tengan alguna otra información, que es de lo que se trata este canal, investigar esa otra información para que las generaciones futuras puedan utilizar esa información para guiar a las personas que vienen. Por ejemplo, incluso el que escoge una profesión de programación, a veces es espontáneo porque alguien le dijo que eso era lo que daba plata, porque esa era más o menos la guía que uno recibía cuando uno iba a estudiar algo. Estudie eso, mijo, que eso es lo que está dando plata. Entonces, ya no era la pasión. Vemos otro tipo de personas que escogen otras cosas, como el futbolista. A veces el futbolista escoge el fútbol no porque se haya dado cuenta que va a haber un equipo que lo va a contratar por una cifra millonaria, no, sino porque, y la mayoría de los futbolistas, y no estoy diciendo todos, pero la mayoría de los futbolistas vienen de origen muy humilde, la mayoría no tienen estudios, ¿sí? La mayoría, sí, no tienen la educación, entre comillas, profesional que otras personas han tenido. Incluso la gente de élite, poca de esa gente se dedica a los deportes profesionalmente, sino a los negocios que van a controlar esos deportes. Es una cosa, la información alrededor de eso es brutal. Por ejemplo, uno ve un jugador que de repente a los 21 años andaba en chanclas, sandalias, pobre, desnutrido, malnutrido, y a los 5 años es un jugador, es una persona millonaria a nivel económico. ¿Y cómo puede ocurrir eso? ¿Cómo puede ocurrir eso? Entonces, son ese tipo de cosas que debemos aprender, ¿sí? La mayoría vamos sin manual, incluso esa gente fue sin manual. La élite sí tiene un manual, tiene una estructura de educación, de herencia de negocios, herencia de información, ¿sí? Yo trabajé en la última empresa que yo trabajé 20 años en una empresa de judíos, y esa gente tiene una estructura como saben qué es lo que tienen que aprender los hijos, saben que tienen que aprender los nietos. Entonces, y eso es lo que no tiene la gran masa, en la cual me incluyo. Yo soy la gran masa también. A nosotros no nos dieron una información fiable. Los que medio tuvimos éxito, y digo éxito es que tenemos un apartamento o una pensión, o tuvimos un salario que no era malo, pero tampoco estrambótico. Quizás también lo hicimos de forma espontánea. Se nos iluminó, como decimos en nuestros países, se me apareció la Virgen y escogí lo que me gustaba. Entonces, que vamos a la deriva, es posible. Y como vamos a la deriva, estamos expuestos a la influencia negativa, que es el primado negativo. ¿Sí? ¿Cuál es el siguiente camino? Es darnos cuenta de eso, pero darnos cuenta a tiempo, ¿sí? No darnos cuenta cuando ya estamos en el ataúd fundidos y listos, no. Es darnos cuenta a tiempo de poder cambiar un poco el rumbo, la dirección, la velocidad, las profesiones, ver cómo es que funcionan las cosas,
cómo realmente funcionan los negocios. Por ejemplo, algo que quizás la mayoría de personas no saben es que los dueños de empresa no usan un peso de su bolsillo para crear una empresa. Solo usan préstamos. E incluso cuando van a actualizar maquinaria, utilizan préstamos. Y cuando van a sacar ganancia, hacen préstamos. Préstamos a futuro, basados, garantizados sobre la producción futura. ¿Y qué pasa cuando una empresa se quiebra? Llevan del bulto los proveedores, que a menudo son pequeños emprendedores. Es muy cruel. El emprendedor le fía, le da a crédito al rico para que utilice esa materia prima para que se haga más rico, y cuando llega la quiebra, a los primeros que le dejan de pagar es a los proveedores, porque primero se sacan las ganancias. La mayoría de maquinaria son de los bancos, pero al banco no le interesa tampoco, porque el banco tiene unos seguros. Entonces imagínense, es una información. Para complementarla, la mayoría de los empresarios grandes crean sus empresas con préstamos. El emprendedor no. El emprendedor crea empresa con su propia plata, con la plata del bolsillo. Es decir, que si la empresa le da mal, él y a la familia y a los que le ayudaron a reunir plata, le va a ir mal. Entonces, si no entendemos esos puntos, vamos a seguir yendo a la herida. Por eso digo que la élite o esa gente de arriba tiene otra información que no tiene la gente de abajo. Y a la gente de abajo, aunque estemos hablando en este instante, en este video, de esta información, no se da el tiempo para escuchar y entender. Entonces, ¿qué es lo que estoy tratando yo de dar aquí? Esa información, que a veces 7 minutos, 10 minutos nos parece mucho para internet, pero realmente es poco para lo que tendríamos que transmitir. Entonces, debemos de dejar de ir a la deriva, frenar un poco y mirar hacia dónde es que vamos, porque la mayoría se levanta porque les dijeron que había que madrugar para ir a sentarse a un asiento detrás de un escritorio a revisar papeles y chulearlos y meterlos a un sistema, y luego a las 5 o 6 de la tarde pararse de ese asiento, coger el bus de regreso a su casa, y así por 30 o 40 años. Eso no lo hace la élite o el empresario grande. Esa gente realmente está usando otra información, y de eso es lo que estamos hablando en este canal. No me desespera, pero sí me gustaría que esta información llegara a más personas. Ojalá les haya interesado el tema, compartan esta información, lo vuelvan a escuchar si es posible, entender, tomar notas. Mañana lunes compro un dominio. Estamos a 16 de julio cuando estoy haciendo este video. Mañana compro un dominio porque quiero promover los talleres, los libros, los manuales, las guías gratuitas, toda una cantidad de información que ningún economista le va a dar, porque no les interesa que la gran masa se entere. Ayer me enteré que un familiar que creó un negocio de su bolsillo en un mal sitio no hizo caso de una información que se le dio, porque hasta para poner un negocio hay que saber dónde ponerlo. Usted no puede poner una tienda de alimentos o un negocio de alimentos en un sitio donde no pasa nadie, o en un sitio inseguro, ¿sí? O en un sitio donde la inseguridad no está garantizada. Entonces,
Todo eso lo debemos tener en cuenta. Y eso lo tiene en cuenta esa gente. Entonces, tienes que cambiar, tienes que darle otra resignificación a las cosas, resignificación a todas las creencias de pensamiento que tienes, controlar las creencias y a creer que sabemos todo, porque realmente la gran masa no sabe nada, nada, nada. Y por eso la brecha de rico y pobre va a seguir existiendo. Así vuelvan a resetear la humanidad 20 veces, la brecha económica, la brecha de riqueza, siempre va a existir por esa razón. Porque va a existir una masa que no quiere leer, que no quiere informarse, que no quiere saber. Solamente quiere tomarse la cerveza, quiere beber aguardiente, quiere emborracharse, quiere divertirse. Diviértase cuando tenga plata. La diversión no es buena sin plata. La diversión no es buena con préstamo. La mayoría de la gente toma vacaciones y se divierte con plata prestada. Esa no es la verdadera diversión. Entonces, espero que el tema les haya interesado. Lo compartan, se suscriban, porque si somos más, pues la información le puede llegar a más personas. Un abrazo y cuídense mucho. Chao, chao.